de dos diputados de Renovación Costarricense, el diputado Mario Redondo, el diputado Oscar López y este servidor del Partido Restauración Nacional. Tomando en cuenta que en algún momento se ha mencionado el nombre de don Mario Redondo como candidato de su partido, en algún momento se ha mencionado el nombre de este servidor como candidato de Restauración Nacional, y pues ya sabemos que en lo que es el movimiento libertario ya existen dos precandidaturas, como son las de Natalia Díaz y Otto Guevara. Eso limita entonces a que, y don Avelino Esquivel en Renovación Costarricense. Eso limita entonces a que solo habría tres opciones de parte de los partidos minoritarios para presidencia de la Asamblea, que serían José Alberto Alfaro del Libertario, Oscar López del Partido Accesibilidad Sin Exclusión y Gonzalo Ramírez, que hasta el momento no ha hablado de pretensiones de ser precandidato o candidato presidencial. Esto en algunos de nosotros ocasionó, por decirlo así, no sé si la palabra correcta es esta, pero sí una incomodidad. ¿Por qué? Porque en los años anteriores ninguno de nosotros planteó condiciones de ese tipo para poner a don Rafael Ortiz como presidente de la Asamblea Legislativa en el 2015, que indudablemente la plataforma de la presidencia de la Asamblea pues influyó mucho en que él ahora sea precandidato de la unidad, y lo mismo con don Antonio Álvarez de Santi, que ya es candidato de Liberación Nacional, y en ningún momento se les impuso o se les planteó alguna condición de este tipo. Eso está generando pues lo que tiene que generarse siempre antes de un 1 de mayo, negociaciones, conversaciones. Hemos conversado ya un par de ocasiones los partidos minoritarios, quedamos en seguir conversando esta semana, y creemos por esa limitante que se nos ha puesto por parte de Liberación Nacional, que eso podría generar dificultades a la hora de establecer un acuerdo. Sin embargo, recuerden que así sucedió los 3 años anteriores. Nada raro sería que esto se resuelva hasta el mismo 1 de mayo o 30 de abril, por ahí. ¿Qué dice Carla Prendas, jefa designada de fracción del Partido de Liberación Nacional? ¿Por qué se toma esta decisión? Nada más para recapitular, quedarían entonces con posibilidades José Alberto Alfaro, Oscar López y Avelino. No, Gonzalo Ramírez. Sí, muy buenos días. Buenos días. En efecto, como dice el compañero Fabricio Alvarado, este es un proceso de negociación que viene de 3 años con anterioridad, y hay una serie de acuerdos que se han venido estableciendo en lo que nosotros hemos llamado la alianza para formar el directorio. En el primer acuerdo que se estableció para la presidencia era que la Unidad Social Cristiana asumiera la presidencia en el 2015, en el 2016 le correspondió a Liberación Nacional, y para el 2017 el acuerdo es que se establezca a través de las fracciones minoritarias. Nosotros como fracción de Liberación Nacional nos encontramos esto, y por supuesto que nuestra primera etapa y prioridad es respetar ese acuerdo de la alianza que corresponde a fracciones minoritarias, y en esa línea es que estamos nosotros direccionados para el proceso de votación y de apertura de negociación. En esta primera etapa nosotros estamos esperando que las bancadas minoritarias se establezcan del seno de ellos quién es el candidato, ¿verdad? Para nosotros ya empezar a tomar decisiones en los otros puestos y en las otras designaciones. Pero para nosotros esa es la primera etapa, que las fracciones minoritarias determinen quién, y a partir de ahí entraríamos en la otra etapa. Por lo tanto, tenemos una pausa significativa para que ese acuerdo y esa decisión se dé del seno de ellos. Sí, como lo dice Fabricio, este es un año electoral, y entonces hay particularidades que están sobre la mesa y que no necesariamente determinó la fracción del Partido de Liberación Nacional. Nosotros sí, como fracción, consideramos que en este año la persona que llegue al puesto de la presidencia pues no tiene que ser ni precandidato ni candidato. Fue un establecimiento prácticamente natural que salió de la Asamblea Legislativa, inclusive hasta el mismo PAC, cuando se dio un proceso de Antonio aspirando a una candidatura, que tuvo que en algún momento hacer una pausa, inclusive de un permiso para irse a la candidatura, y fue un sentir de la Asamblea Legislativa. Bajo esa particularidad natural que salió de la Asamblea Legislativa, nosotros consideramos que entonces, siguiendo esa línea de acción, esa condición está sobre la mesa. Para Liberación Nacional sí es necesario, como lo dice Fabricio, yo creo que el entendimiento se va a dar, me parece que así, en esa dirección va, pero para nosotros sí es muy importante que en estos días la definición de los partidos minoritarios se dé, ¿verdad? Porque todavía falta una serie de conversaciones y una amplitud de temas que decidir,
que no solo corresponden a la presidencia, sino a otros puestos. Entonces, para Liberación Nacional, esa decisión de las bancadas minoritarias, pues sí es importante su definición como tal. Dice, no hay derecho, dice de alguna manera Fabricio Alvarado, si ustedes tuvieron a dos aspirantes, por ejemplo, Antonio Álvarez se catapulta siendo presidente de la Asamblea como candidato, a Rafael Ortiz también, ¿por qué ahora no? Quienes intenten presidir, quienes intenten ser candidatos presidenciales, porque ahora yo quisiera intervenir ahí un momentito, Laura, porque sí, a esa pregunta que usted está haciendo, pues yo creo que podría aportarle algo a la respuesta que va a dar la compañera Carla Prendas. ¿En qué sentido? Ella habla de que la circunstancia que se da con Antonio Álvarez de Santi se da prácticamente como algo que surge de la Asamblea Legislativa. Bueno, surge de la Asamblea Legislativa, pero surge de unos cuantos diputados del Partido Acción Ciudadana que presionan a Antonio Álvarez de Santi en su momento, y que en la misma discusión que se da de ese tema, otros diputados del PAC dicen no estar de acuerdo con la situación que se dio. El mismo presidente de la República no respaldó en su momento aquella situación que se dio, donde prácticamente se le pidió a Antonio Álvarez de Santi separarse del cargo de presidente de la Asamblea Legislativa, y pues luego fue el mismo Antonio Álvarez de Santi el que toma la decisión de separarse durante algunos meses para ejercer su precampaña política. Entonces, no es algo que se pueda ver como algo que se estableció en la Asamblea Legislativa por una mayoría de diputados o por una mayoría de partidos políticos, sino una decisión muy particular de un partido político. Ahí es donde nosotros decimos, y creo que también es importante que esto quede claro, los medios de comunicación le han preguntado a Fabricio Alvarado si hay aspiraciones presidenciales para la Asamblea Legislativa, y mi respuesta ha sido contundente en el sentido de que no existe una pretensión para la presidencia del directorio. Por lo tanto, no estoy hablando ya a título de intereses personales, sino más bien creyendo que en este ejercicio democrático, al poner condiciones, estamos limitando las posibilidades, en este caso, de la misma alianza de oposición. Carla Prendas. Sí, nosotros sí consideramos que este es un factor importante para el buen funcionar de la Asamblea Legislativa, porque ya de por sí es un año complicado, o sea, es un año electoral, es un año en el que los juegos políticos, intereses particulares de quien llega a la presidencia están sobre la mesa, y eso no deja de ser un detonante complicado para los acuerdos políticos. Entonces, imagínense ustedes un año de este tipo, ¿verdad?, con 9 fracciones legislativas, que además para los procesos de negociación ideologías se contraponen, posiciones son extremas, y además le pones a eso un candidato a una presidencia dirigiendo, ¿qué podés esperar de la productividad y el rendimiento de la Asamblea Legislativa? Bajo ese factor, entonces, sí, ¿qué tan prudente, qué tan adecuado, qué tan importante sería para el buen accionar de la Asamblea Legislativa, que ya de por sí está complicado y además es un año electoral? Ese es el factor. Y Liberación Nacional considera que no es lo adecuado por esa razón. La réplica, ya vamos con Franklin Corella, la réplica, Fabricio Alvarado. No, bueno, hay varios factores. ¿Qué rendimiento tendría? Y seamos realistas, no es lo mismo un candidato presidencial de un partido como Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, el mismo PAC, que es partido de gobierno, a un precandidato o candidato de un partido que, por ejemplo, de los minoritarios, 3 de ellos somos unipersonales, uno de ellos tiene 2 diputados y el otro pues tiene 3 diputados. Creo yo que no es lo mismo, y creo yo que es un factor a tomar en cuenta. Sin embargo, doña Carla ha dicho algo que es importantísimo, más allá de los intereses que podría tener cada diputado, cada partido. Yo creo que aquí el tema fundamental para este último año, por esa misma complicación que ella menciona, es el tema agenda. Y aquí, cuidado y no, llegamos a un 1 de mayo en el que no vas a ver a los mismos partidos que han votado juntos tradicionalmente en estos 3 años, cuidado y no los vas a ver votando juntos necesariamente, porque hay un tema, y ustedes lo mencionaron al principio, y en el tema fiscal hay posiciones encontradísimas en ese tema, y hay intereses también muy propios de los partidos que tienen posibilidades de ser gobierno en el próximo cuatrenio, ¿verdad? Entonces, eso podría generar incluso nuevas alianzas, por llamarlo así, no sé si la palabra correcta es alianzas, pero cuidado y no, vemos a partidos políticos uniéndose que no han estado unidos estos 3 años en lo que es el control del directorio. ¿Será cierto, Franklin Corella, que entonces Liberación podría unirse, tal vez apoyando a Tom Solís como candidato? Bien, buenos días a todos. Para tranquilidad de Liberación Nacional y de las demás fuerzas políticas, por eso es que el Partido de Acción Ciudadana ha propuesto a don Tom Solís, que claramente tienen los costarricenses que no va a aspirar a la presidencia,
Pero en los próximos días, inclusive para mañana, consideramos el PAC va a ser una propuesta clara de lo que se quiere para el próximo 1 de mayo y sobre todo para el último año, que bien lo dice doña Carla, es un año con sus particularidades y sobre todo es importante que nos ubiquemos en el momento político en el que estamos. Ya tenemos 3 años de estar en la Asamblea Legislativa, ya deberíamos de tener la madurez y la sensatez política para entender que no se debe replicar lo que han sucedido en los años anteriores. Los 1 de mayo anteriores lo que ha sucedido es que el Parlamento se fragmenta en 2 bloques, los cuales duran 3 meses en volvernos a poner de acuerdo. Eso implica que se gasta tiempo importante, que se puede gastar en la construcción de acuerdos que tanto lo requiere el país, y el enfoque que se le va a dar este 1 de mayo no debe ser el mismo. Por eso yo espero sensatez, no es un tema de quién controla la Asamblea Legislativa, sino para qué queremos el último año, cuál es la importancia del último año, y sobre todo entender que este año se vuelve determinante para avanzar en temas que ya se han ido avanzando, pero que requieren sobre todo posiciones concretas. El tema fiscal es uno, el tema evidentemente social, el tema de reactivación económica, hay proyectos importantes, el tema de energías limpias, en fin, hay que construir una agenda mínima de concertación nacional en la cual nos podemos unir todos. Por eso, desde el Partido de Acción Ciudadana, lo que queremos proponerle a todas las fuerzas políticas, primero es que rompamos ese esquema donde lo que se quiere es un mayo negro independientemente de quién sea el presidente legislativo. Eso es una irresponsabilidad política en el momento en el que estamos. Lo que deberíamos de hacer es un esfuerzo para construir una agenda mínima de concertación que asegure, sobre todo, que solucione los principales problemas del país y le asegure gobernabilidad en un año determinante. El gran desafío que tenemos es romper esos esquemas. Aquí está claro, este año o se vuelve constructivo y dejamos perplejos a los generadores de opinión con un acuerdo nunca antes visto en los últimos años, o se vuelve una charanga, así de simple, y al final nos afectamos todos, porque hay inclusive un cúmulo importante de proyectos de ley, de asuntos municipales, de temas territoriales que podrían avanzar, hay otros de agenda de convenios internacionales. ¿Qué les quiero decir? Al final aquí el desafío para el próximo 1 de mayo es que queremos en este último año, y la propuesta del PAC, con el liderazgo de Don Otón, que tiene la madurez política, su posición clara, es liderar un directorio multipartidista que asegure agenda y gobernabilidad. Pero ¿usted cree, Franklin Corella, diputado del Partido de Acción Ciudadana, que Otón Solís es esa figura con la cual se pueden lograr los acuerdos en este último año? O sea, él, que ha sido incluso un diputado oficialista que ha sido de oposición en algunos momentos y crítico al gobierno, ¿puede ser esa figura donde se acuerpen las demás fracciones para lograr acuerdos y sacar un año que no sea una charanga, como usted decía? Y esta pregunta es fundamental. ¿Qué se requiere para construir acuerdos en la política costarricense? Y hay que ser franco, el liderazgo de Don Otón y sus posiciones políticas, hay sectores que le genera lamentablemente a veces miedo. Don Otón ha sido uno de los políticos más claros, con posiciones éticas que todo el país lo conoce, y si usted hace un análisis de lo que ha pasado en la Asamblea Legislativa en los últimos 3 años, Don Otón no es un diputado obstruccionista, es uno de los diputados que menos habla, e inclusive cuando presidió las comisiones tanto de hacendarios como en nombramientos, la productividad de esas comisiones fueron significativas, todos conocemos lo que él piensa, e inclusive la propuesta que hace el PAC como fracción es muy interesante, bien lo dijo usted, hay algunos que consideran a Otón casi como un diputado de oposición, entonces la oposición tiene la oportunidad de elegir un diputado crítico al mismo gobierno. O sea, es una oportunidad que la oposición nunca se lo hubiera imaginado, y que también la misma madurez política de los 3 años que hemos tenido como fracción, en el caso del PAC, nos permite hoy prácticamente de forma unánime decirle a los demás partidos políticos, queremos construir una agenda, a partir de hoy vamos a hablar con las diferentes jefaturas de fracción, queremos construir una agenda, queremos asegurar gobernabilidad, y consideramos que Don Otón ha demostrado, y lo podemos hablar con hechos. O sea, ¿por qué decir que Don Otón es un radical? Hay otros diputados, inclusive, que se han gastado horas hablando de cualquier cosa. Don Otón lo que tiene a través de su trayectoria política son posiciones, principios claros, y a veces lamentablemente eso asusta a algunos actores o generadores de opinión. ¿Y le gusta Liberación Nacional, Otón Solís? Carla Prendas, jefa designada. A ver, lo primero es que
Nosotros, bueno, a mí me agrada mucho la posición del PAC de sentarse y independientemente de lo que sea la presidencia, pues sentarse con todas las fracciones. Eso me agrada porque eso es diferente conforme a los otros 2 años, en donde la alianza nunca ha cerrado las puertas, pero ha sido el PAC quien más bien no quiso entrar en esa posición. Me agrada la posición porque eso nos permite fortalecer una agenda de trabajo importante para el próximo año. Primero, nosotros tenemos un acuerdo que darle prioridad como fracción de Liberación Nacional con minorías, con las fracciones minoritarias. Entonces eso nosotros, por respeto, por palabra, por seriedad, es la primera opción y la que estamos teniendo en este momento. 2, lógico, no vamos a poder empezar a negociar, ni nunca lo hemos hecho, y este año no va a ser la excepción, me parece que debe ser más bien la prioridad de una agenda de trabajo para el último año donde estén claros, como lo decís, el tema fiscal, agenda de derechos humanos, género, social, economía, etcétera, y eso tiene que ser fundamental. Una negociación para un 1 de mayo sin una agenda de contenidos y con las reglas claras del juego, nadie podría generar producto el último año. Y 3, yo creo que la dinámica de sentarnos todos es fundamental. Si no conversamos, si no hablamos, no tiene ningún sentido para esa seriedad. El tema de Otón Solís, yo tengo mis reservas en cuanto el candidato que más distancia tiene con el gobierno para una presidencia, ¿verdad? Cómo esa distancia, esa oposición de Otón Solís con el Ejecutivo podría acercar una agenda en el legislativo, si es uno de los más distantes y que mayor conflicto tiene a lo interno. Entonces eso es lo que a mí pues me llama la atención en este momento para una negociación del 1 de mayo. Es importante resaltar que don Otón no es que tenga una posición contraria al Ejecutivo. Lo que tiene don Otón es lo que en su trayectoria política ha sido coherente y claro. Sus posiciones no cambian independientemente de si se es el PAC oposición o si se es oficialismo. Y su vehemencia con las cuales defiende sus posiciones y principios. Pero don Otón ha coincidido con el gobierno en diferentes posiciones, eso es un tema que lo valoramos y bien lo dice doña Carla, pero cuando usted se sienta a analizar y dejando de lado la figura de don Otón, que pesa mucho en términos de generación de opinión política a nivel nacional, la fracción entiende y esperamos también que los demás actores políticos lo entiendan. Cuando usted hace un análisis de cómo ha votado Otón Solís ha votado prácticamente el 98% de los proyectos presentados por el Ejecutivo, inclusive ha sido uno de los diputados que más fuertemente ha impulsado el tema de la agenda fiscal, que ha sido una prioridad para el Ejecutivo, que tiene posiciones claras don Otón y que siempre ha sido claro y va a ser claro porque ese es su estilo político, que insisto y lo dije anteriormente, que eso asusta a algunos otros actores, pero vean ustedes, la fracción oficialista podría decir, hacer esa valoración que hace doña Carla, pero aquí es un tema país y estamos convencidos que lo que requiere hoy por hoy el Parlamento es un liderazgo y posiciones claras y en eso don Otón Solís prácticamente es experto. ¿Qué dice Fabricio Alvarado para ir cerrando esta primera parte de temas? No, definitivamente como fracciones tenemos un gran reto, bien lo decía la compañera Prendas, son 9 fracciones legislativas, ya estos 3 años han sido complicados. El 4º año promete ser más complicado porque es año electoral, porque incluso tenemos el gran reto de que no nos pase como ha pasado en otros cuatrenios, que el último año se vuelve improductivo porque los diputados pasan afuera haciendo sus campañas políticas y pues creo que aquí lo que tenemos que buscar todos es lo siguiente. En primer lugar, una agenda de consenso, una agenda que permita que pues le demos prioridad a lo que realmente tiene prioridad, lo que realmente es importante y urgente, y en segundo lugar, un candidato de consenso, porque es ahí donde con el panorama que estamos viendo, de pronto podría darse, pues por primera vez en estos 4 años, que se nos vaya prácticamente todo el día votando unos por uno, otros por otro, y nunca se alcance de parte de ninguno la votación necesaria, porque no existe precisamente ese consenso, no existe esa cohesión entre las fracciones, o por lo menos entre los suficientes diputados como para elegir un presidente. Bien, lo ha dicho alguno de los compañeros, no recuerdo cuál, podríamos correr el peligro de otra vez dividir la Asamblea Legislativa y lograr, un presidente quizá de parte de una alianza de oposición
pero que ya en el transcurso de este cuarto año legislativo se encuentre con las trabas de partidos políticos que no formaron parte de esa alianza y que pues de alguna manera quieran venir a entrabar el trabajo que se quiera llegar a hacer. Por eso es importantísimo lo del candidato de consenso y también lo de la agenda de consenso. El tema fiscal parece que es el que va a marcar si está, quién esté ahí sentado en la presidencia. Definitivamente este año, como lo decía al principio, hay partidos que pues de alguna manera tienen la posibilidad de ser gobierno y este tema les va a interesar para un lado o para otro. Definitivamente ese tema va a ser fundamental. Ya en el tercer año se vieron algunos vestigios de eso, pero creo que el cuarto año va a ser todavía más fuerte. William Méndez Garita se encuentra con nosotros en vivo. Él hizo un análisis de cuáles proyectos se han aprobado, o sea, de cómo se ha comportado esa agenda legislativa. Vamos a irnos de inmediato con él. Él es abogado y periodista y ha hecho ese análisis. Quisiéramos, William, que nos establecieras cuáles son las conclusiones a las que has llegado sobre la labor de esta asamblea. Buenos días. Laura, buenos días y buenos días a quienes se encuentran en la mesa de invitados de RTN. Quisiera hacer dos grandes menciones antes de analizar estrictamente lo que es la agenda parlamentaria del último año. La primera de ellas es que el tema de la gobernabilidad pasa porque en la Asamblea Legislativa también exista gente que sepa dialogar. Y creo que los 3 años que han caracterizado esta Asamblea Legislativa, el diálogo ha sido muy difícil, ha sido complejo construirlo, y eso pasa también por la elección del 1 de mayo. No solamente estamos hablando del 1 de mayo próximo inmediato, sino que también los anteriores han sido realmente muy complejos. Y eso que a veces he sentido que tal vez es más una cuestión de nombres que de temas, y en la parte de los temas es muy importante subrayar que lo que los diputados llaman una agenda de consenso no solamente debe reunir los intereses de las diferentes fracciones, sino que debe estar ligado a un plan, a una idea matriz, a una idea general, a una idea de consenso sobre los principales retos del país. Y creo que entonces, si vamos a hablar del directorio, de quién debe estar en el directorio y quién debe, cuál es la agenda de consenso, esta debería estar vinculada a la gobernabilidad, y para que haya gobernabilidad no solamente tienen que haber ideas claras, sino que también, por otro lado, una persona que sepa dialogar. Y creo que esa es la característica más importante que podría subrayar para la presidencia de la Asamblea Legislativa del próximo año. Es decir, una persona que sea accesible a sus colegas, a sus pares en la Asamblea Legislativa, pero que también sea accesible para el gobierno del presidente Luis Guillermo Solís, y que más bien en este último año, más que confrontaciones, como han ocurrido en algunas oportunidades entre la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo, estas dos instituciones democráticas puedan ir de la mano. Ahora, en materia de lo que es la agenda parlamentaria del último año, hace un año escribí un artículo diciendo que era lamentable el periodo en que terminaba el presidente Ortiz la Asamblea Legislativa, y no por culpa de él, sino porque la Asamblea Legislativa había dado trazas de no haber tenido un rumbo, un norte claro. En el último año, si bien es cierto, hemos aumentado la cantidad de proyectos de la Asamblea Legislativa. En total, en estos 3 años, más o menos son 200 proyectos los que se han tramitado. Buena parte de ellos corresponden a lo que llamamos proyectos de tipo de tratados y convenios, y otra que son proyectos vinculados a trámites ordinarios del gobierno. Por ejemplo, dispensas a las municipalidades para hacer traspasos de lotes y ese tipo de cosas. Entonces, siendo que en total nos van a quedar unos 100 proyectos sustantivos. En el último año, fortalecer Incofer ha sido importante, eficiencia de la administración pública en el manejo de los recursos, autonomía para las personas con discapacidad, pensiones y cotización de regímenes especiales de pensiones, capacidad a las personas de movilidad, delitos de soborno transnacional, límites al gasto en las campañas electorales, lucha contra el fraude fiscal, impuesto a personas jurídicas y comedores escolares. Subrayo este último particularmente por el gran impacto que tiene para la niñez costarricense, así como lo tuvo hace un año atrás el proyecto que había presentado el diputado Fabricio, que también nos acompaña ahí. Estos proyectos no solamente salen porque había una voluntad legislativa de tramitarlos, sino que también porque había una claridad de intereses de los partidos políticos en sus propias agendas. Bueno, y de eso es lo que se trata, de que los partidos políticos
si les quitamos los que son los proyectos de mero trámite, que son obligaciones constitucionales, como por ejemplo los tratados y los convenios, o los que son domésticos, como por ejemplo el traspaso de propiedades, autorizaciones a instituciones para hacer una u otra cosa, los proyectos sustantivos que son importantes para la gobernabilidad del país, para el desarrollo del país, para grupos sociales, deberían de ser los ejes temáticos. Y es de lo que yo de una u otra manera esperaba que los diputados Corella, Prendas y Fabricio Alvarado hablaran esta mañana. Por ejemplo, voy a citar algunos de los que son necesarios tocar. Queda maltrato animal, ley del recurso hídrico, para citar dos grandes temas. Y en cuanto a la reforma fiscal, vean, lo de la reforma fiscal tenemos que verlo no solamente en función de la presión que generan los organismos internacionales para la estabilidad de las finanzas costarricenses, sino que también dentro del año electoral que viene. Entonces, ¿quién se va a hacer responsable de aumentar impuestos, de generar IVA en los próximos 12 meses en medio de un año electoral? ¿Para qué? ¿Para que se aplique en la actual administración o para que sea el nuevo gobierno? Bueno, ese es un tema muy complicado de resolver durante una campaña política. Reacciones aquí en la mesa. Por eso se requiere concertación. Sin lugar a dudas, el tema fiscal debe ser un tema de campaña. Yo lo he venido reiterando. No se puede obviar y sobre todo entrar con discursos populistas de decir que el país no requiere una reforma fiscal. Y este Parlamento en el último año tiene la madurez política y también el avance en términos de discusión y de construcción de acuerdos para poder avanzar al menos en la modernización tanto del IVA y de renta. Hay otros grandes temas que quedan expuestos, pero también hay un tema fundamental y es el asunto del reglamento legislativo, que es otro tema que me parece que debería estar dentro de los principales puntos de acuerdo para el 1 de mayo, es qué vamos a hacer con el reglamento legislativo, porque hoy permite que se den excesos que permita a la vez que se avance precisamente en la discusión. Por eso, inclusive, y bien lo decía también la diputada Carla Prendas, por eso desde el PAC respetuosamente consideramos que por la importancia de este año, el Partido de Acción Ciudadana como partido oficialista debe de presidir el Congreso. Está claro con una agenda y sobre todo está claro también con un espíritu y un directorio multipartidista que asegure gobernabilidad. Por la realidad política de este último año se requieren hacer esfuerzos prácticamente todos los días para construir acuerdos, pero sí hay un elemento fundamental que nos gustaría, y es, así como nosotros respetamos las dinámicas de los partidos políticos, no se vale tampoco que ya el PAC hizo una propuesta, que es don Otón, por las razones que ya consideramos. Nosotros respetamos también las propuestas que hagan las demás fuerzas políticas, pero bueno, si nosotros vamos a empezar a vetar de que en Liberación no puede ser Carla Prendas, ¿por qué no? Y que en el bloque cristiano que no puede ser Fabricio, entonces entramos en una lógica que no va a permitir construir acuerdos. Lo que buscamos es gobernabilidad, agenda, y sí pedimos que respeten la posición del PAC, en este caso de presentar la propuesta de don Otón, entendiendo claro que lo que se busca es agenda y sobre todo concertación y gobernabilidad en un año fundamental. Bueno, yo a propósito de lo que acaba de decir Franklin, yo respeto mucho esa posición y además valoro mucho el hecho de que el mismo don Otón se haya acercado personalmente a hablarnos de esa pretensión de ser presidente. Pero yendo a lo que hablaba William hablaba de algo fundamental y él decía cómo entre los proyectos que se han aprobado en la Asamblea Legislativa, muchos tienen que ver con lo que llamamos en la Asamblea proyectos de fácil tramitación. Aquellos proyectos donde lo que hace la Asamblea es autorizar a una municipalidad para que done un terreno a una asociación o a otra entidad, etcétera, etcétera. En esos proyectos creo que los diputados nos estamos desgastando muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque primero tenemos que sentarnos las fracciones, reunirnos, ver cuáles de estos proyectos estamos de acuerdo y al final hacer una agenda de un grupo grande de proyectos de fácil tramitación. Y a veces ha sucedido que a la hora de pretender aprobar estos proyectos, bueno, apareció un diputado por ahí que no está de acuerdo con uno en particular o que tiene una situación particular o con el Ejecutivo o con el presidente de la Asamblea o sencillamente quiere aparecer ahí y hace el uso de la palabra, y por cada proyecto en primer debate se puede hacer uso de la palabra durante media hora. Entonces ya ahí se da un entrabamiento y ahí podríamos estar discutiendo algunos de esos proyectos importantísimos, algunos de esos proyectos que son fundamentales y que deberíamos estar
discutiendo y no se pueden discutir porque estamos entrabados por esa agenda de fácil tramitación. En particular, nosotros hemos estado analizando ese tema en Restauración Nacional, estamos ya casi listos con un proyecto de ley en el cual lo que pretendemos es proponer que la Asamblea no tenga que ver esos proyectos. O sea, ¿por qué nosotros tenemos que decirle a la municipalidad si está o no autorizada a donar un terreno? Si la municipalidad tiene la disposición y llegó a un acuerdo con X asociación o con X fundación o con X entidad, pues que le done el terreno y punto, sin necesidad de que la Asamblea Legislativa pierda su tiempo aprobando esta autorización o no. Yo pienso que esto desentrabaría mucho y resolvería en parte el problema que está mencionando don William, que se aprueban muchos proyectos. Sí, a veces hemos aprobado 15 proyectos en una sola sentada, por decirlo así, pero al final son proyectos que perfectamente podrían resolverse de esta forma, presentando un proyecto para que nosotros no tengamos que tener que ver con ese tema y que cada municipalidad y que cada institución autónoma decida qué hacer con sus bienes, ¿verdad? Eso es en relación, Carla Prendas, de Liberación, con que de los 300 proyectos, 100 son los sustantivos que se han aprobado en estos 3 años y que tienen que ver, decía él, con de comedores escolares, fraude fiscal, pensiones, pero por ejemplo están pendientes proyectos sustantivos, como decía él, recurso hídrico, maltrato animal y la reforma fiscal, tema fiscal que ahora se estaba hablando para la negociación para el próximo o próxima presidente de la Asamblea. Sí, William señaló algo importante. No solo es qué negociación se da, sino que la persona que llega a la presidencia genere en la mayoría esa posibilidad de confianza, de buen negociador, de buena articulación entre gobierno, oposición, y eso es fundamental, ¿verdad?, para quien esté ahí. Por eso yo ahí creo que la experiencia que hemos vivido en esta Asamblea Legislativa no es si es oficialista o no es oficialista. Creo que la experiencia más productiva para el gobierno inclusive fue con presidencias no oficialistas. Creo que este año que pasó don Antonio, ahí fue un año importante para el gobierno, para impulsar su agenda y para negociaciones a lo interno. Entonces, eso es fundamental. En cuanto a la agenda y los contenidos, yo creo 2 cosas. Fabricio acaba de dar una razón importante que hay que trabajar. Explicando por qué tantos proyectos, pero pocos de importancia. Yo coincido. Sin embargo, mientras eso no suceda, nosotros tenemos que tener dos agendas paralelas, inclusive algo más. La de contenidos importantes para el país, para la gobernabilidad, eso es fundamental, pero nosotros no podemos decir, mire, como estos 100 proyectos en realidad no tienen un contenido de gobernabilidad, no podemos pasarlo, no, porque está dependiendo una agenda y un brazo de desarrollo local y de comunidades que también dependen de la Asamblea Legislativa, y mientras esa raíz no se solucione, hay que llevarlo en esas 2 vías. Yo coincido con Franklin que hay que darle y poner sobre la mesa, y si lo logramos va a ser importante para el país y para la gobernabilidad, reforma integral al reglamento de la Asamblea Legislativa. O sea, que ustedes la van a impulsar. Hemos hecho el intento desde siempre, pero creo que este año es trascendental. Si eso no sucede, lo demás, yo siento que es un saludo a la bandera porque no se logra. Pero se puede llegar a un acuerdo sobre el tema del reglamento cuando han pasado tantos años. Logramos dos reformas importantes con gran resistencia hace un año. Yo creo que este es un tema de discusión que a todos, por la experiencia que tenemos, es fundamental para avanzar. Y 3, yo no solo creo, y para meter los elementos más, yo no solo creo que debamos poner cuál es la agenda, sino también las reglas del juego, porque tampoco se vale que nosotros digamos, como yo no estoy de acuerdo con ese proyecto, voy a llenarlo de emociones y no permito el debate. Yo creo que debe diferenciar esta Asamblea Legislativa este último año. Mire, si está a favor o está en contra, deje que se vote, rechácelo o apruébelo, pero lo que no se vale es que en la Asamblea nos arroguemos, precisamente porque el reglamento lo permita, de decir no al proyecto porque yo no quiero que se discuta, por ejemplo, maltrato animal, o porque yo no creo en la agenda de derechos humanos que se ponga sobre la mesa, se dé el debate, se rechace o se apruebe. Y por lo tanto, las reglas del juego, que yo le digo de esa manera, deben de estar también en la negociación del 1 de mayo, porque no solo de la presidencia, son puestos en el directorio, son puestos en comisiones, son agendas en comisiones y entramos absolutamente todos. Entonces, ¿qué reglas del juego vamos a tener para ver las agendas de las comisiones? ¿Cuál es el acuerdo que vamos a tener para la discusión? Para mí es muy importante
permitir debates, porque el permitir los debates y que avance un proyecto deja tomar una decisión. Y lo grave que está pasando es que ni siquiera a veces permitimos los debates, simplemente 300 mociones, 400 mociones, yo voy a hablar hasta no porque no estoy de acuerdo, porque estoy bravo, y eso también obstaculiza muchísimo ese nivel político que debemos de tener en el último año. Que dice William Méndez Garita, quien es periodista y abogado y ha hecho este análisis sobre las justificaciones y explicaciones que dan los diputados en torno a que les toca aprobar esos proyectos que no tienen importancia y que tienen que ver con la aprobación o no de un terreno. El reglamento legislativo, dicen, es lo primero para que todo marche de una manera mucho mejor. ¿Qué dice William Méndez? Bueno, quisiera hacer una nota positiva. Creo que desde el primer año hasta la fecha la Asamblea Legislativa ha mejorado su desempeño. El primer año fue una cantidad de proyectos muy escaso, el segundo año mejoró, después un tercer año bastante provechoso. Entonces no quisiera dejar la impresión de que la Asamblea no ha trabajado, y que también reconozco como abogado que soy que la Constitución obliga a la Asamblea a tramitar esos, llamamos proyectos domésticos, que son una obligación también, pero también están los convenios, que son mucho más que una obligación doméstica, que también deben ser tramitados y deben ser analizados por el Pleno de los Diputados. Entonces, que no dejan de tener su importancia, como bien lo señala la diputada Carla Prendas. Algunos son para conocimiento del desarrollo local y otros son para cumplir nuestras obligaciones en el conjunto de las naciones democráticas del mundo. Pero sí subrayar que en los más o menos 100 proyectos restantes debió haber habido desde el principio del inicio de los diputados actuales una agenda mucho más destacada. No quiero decir que lo que se ha aprovechado lo meritemos, también hay cosas importantes. Eso me lleva nuevamente a insistir en otro elemento que señaló el diputado Corella. Es decir, si hablamos de que la Asamblea Legislativa ya tiene la madurez suficiente para reformar el reglamento y proceder de una vez a aligerar el trámite de las iniciativas de ley, pues eso se debió haber dado en el último año y no esperarse al último año para hacerlo. Pero bueno, enhorabuena en el momento en que las y los diputados de la Asamblea Legislativa están dispuestos a reformar el reglamento para que los trámites de los proyectos sean más expeditos conforme a las nuevas tendencias mundiales. En Costa Rica ya es una necesidad. Por otro lado, quiero rescatar el tema de la agenda. Miren, la agenda legislativa lamentablemente se ha construido siempre alrededor de la elección del 1 de mayo. La agenda es muy complejo en estos momentos decir qué es la prioridad, en virtud de que están probablemente pensando más en quién debe ser el presidente de la Asamblea y menos en la agenda. Entonces la agenda va a quedar como un elemento accesorio y no uno principal. Mi interés como analista político es que la agenda sea lo principal y que el presidente de la Asamblea Legislativa fuera el segundo elemento, es decir, una persona que pudiera hacer materialmente posible esa agenda. Y entonces voy a rescatar las palabras de los propios diputados que han estado hablando en este programa tan importante el día de hoy. Es que el próximo presidente de la Asamblea Legislativa requiere, subrayo, una habilidad particular para el diálogo en medio de una campaña política, en medio de los intereses del Poder Ejecutivo, de sacar adelante una serie de temas que le son urgentes y sobre todo una persona que tenga visión de futuro, porque no se trata de gobernar solo un año, se trata de gobernar para lo que viene después, sobre todo siendo el año electoral. Y también creo que Liberación Nacional debería poner las barbas en remojo, y esto de manera de reflexión, en el sentido de que no debería condicionar quién debe ser el presidente o la presidenta de la Asamblea Legislativa en función de las potenciales candidaturas. Creo que ese elemento no debería de pesar, deberían de reconsiderarlo y abrir un poco más el espectro para que otros diputados y diputadas que pudieran tener en alguna condición como para ser candidatos presidenciales pudieran optar por la silla de la presidencia de la Asamblea Legislativa y eventualmente declinar a una candidatura a la presidencia de la República. Es decir, lo que deben que procurar es quién es el que puede conducir mejor la alianza que en estos momentos existe, o el grupo opositor o el grupo que se reúne alrededor del PAC y el Frente Amplio, que han formado también una alianza en su momento, o que se dé la posibilidad de una tercera alianza como ocurrió en el primer año. Entonces no deben de cerrar las puertas, sino que más bien abrirlas y buscar precisamente esas características tan importantes para un puesto como presidente o presidenta de la Asamblea Legislativa.
Importante dos cosas. Tenemos comentarios también. Sí, dos cosas. Primero, y por eso yo le decía al inicio, hay que romper la lógica de las negociaciones anteriores. Si lo que se quiere hacer el 1 de mayo es buscar nada más los 29 votos, es un error político. Por las realidades del reglamento ocupamos construir un bloque importante, ojalá de 57, pero si no al menos de 38. Y eso pasa por la sensatez política de Liberación Nacional y del PAC, de la Unidad y de aquellos partidos políticos, sin dejar de lado evidentemente los partidos unipersonales, pero aquellos que son las fracciones más nutridas. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que en las votaciones del 1 de mayo anteriores lo que se hace es que se fragmenta la dinámica legislativa y se llevan dos agendas en las cuales, por la necesidad de construir los 29, muy claramente un ejemplo, el PAC a veces tiene que aliarse con posiciones un poco más radicales de las posiciones de centro del PAC, o lo mismo le pasa a Liberación Nacional, que tiene que unirse a posiciones más extremas. ¿Por qué? Porque hay que construir un bloque con el Frente Amplio, hay que construir un bloque con el partido, con el Movimiento Libertario, y eso pierde el enfoque de cuál debe ser la discusión. Entonces, para el 1 de mayo hay que pensar en un bloque grande que permite avanzar la agenda de consenso, por eso debe ser la mayor cantidad, romper los esquemas anteriores, y una posición que vamos a mantener como partido oficialista es que aquellas comisiones que ya funcionan de la forma correcta, que se mantengan. Aquí la lógica del próximo directorio no es un tema de quitar personas, sino, y es una posición que siempre ha tenido y que ha sido prácticamente obsesivo don Otón Solís, es mantener la eficiencia de aquellos órganos legislativos que hoy funcionan bien. Así que aquí no va a ser un tema de toma y daca, sino agenda, gobernabilidad, pero sí Liberación Nacional tiene esa gran responsabilidad, sobre todo si pretende gobernar el próximo periodo. Construyamos un bloque, Liberación Nacional, sentémonos, hagamos un bloque importante, que no sea solo 29, sino sea ojalá 57, pero si no al menos 38, con agenda y asegurando gobernabilidad que tanto nos ocupa el país. Ya hay comentarios, vamos a ver más bien ustedes, las reacciones de ustedes sobre estos comentarios. Tenemos comentarios de Luis Quesada, que dice: el Partido de Liberación Nacional nuevamente elevando a enemigos de derechos humanos y derechos de las mujeres como Ramírez o López a la presidencia de la Asamblea. Qué pena. Ernesto Echeverría dice: el plenario de la Asamblea Legislativa debe estar alejado del mundillo de la campaña política. El quehacer legislativo no se debe mezclar con la politiquería. Y Leo Méndez Garita dice: ¿dónde quedan las otras fracciones como el Frente Amplio y las mujeres candidatas a la presidencia de la Asamblea Legislativa? ¿Dónde están? Carla Prendas. Sí, dos cosas. A mí me parece que este último año, como lo dijo el analista, tuvimos importantes proyectos también que se aprobaron. La presidencia con Antonio, él asumió agendas con temas difíciles, a veces que generaban alguna controversia entre sectores, pero abrió los espacios para que se discutieran, para que se pusieran, para que se impulsaran, y se lograron cosas importantes en reformas, en convenio, y por ejemplo relaciones impropias y algunos otros temas en discusión que fueron importantes que la presidencia asumió. Y eso, pues, más allá de todos los proyectos que también son un poco más light, se hizo importantes avances en legislación, y eso fue bueno. Siempre es difícil encontrar agendas de consenso por las particularidades que se conforman, eso es un principio de realidad. Lamentable, sin duda, es la escasa participación real que tenemos para puestos en mujeres en esos temas, y en eso yo siempre lo he dicho abiertamente y he dado luchas abiertamente en eso, no solo a nivel de jefaturas, donde hay mujeres en diferentes fracciones y en las mayorías, donde están las mayoritarias, que pueden asumir esos liderazgos, nos quedamos relegadas una vez más, algunas asumimos jefaturas, pero en su mayoría volvemos a tener un grupo de participación fuera de mujeres en los puestos de jefaturas, y sin duda, por la particularidad que se está prestando, volvemos una vez más a sacar a las mujeres diputadas de las presidencias. Ya está claro el panorama, no hay opción, y yo digo que es muy lamentable porque en la Asamblea Legislativa no hay una mujer que no tenga la capacidad en cualquiera de las fracciones políticas para asumir con liderazgo, con capacidad, jefaturas o presidencias en la Asamblea Legislativa. Lamentable, el tema vuelve a relegarse. Yo creo que más allá de quién asuma la presidencia, que volvemos al tema, que si son estos, se queda un bloque de derechos humanos de mujeres, si va para el otro, se vuelve extremo. Yo creo que no hay que caer en esa parte
de radicalismo, sino hay que llegar a las conversaciones. Habemos muchísimos que velamos porque se dé el debate de derechos humanos y de agenda de género, y ahí está. Hay gente que no coincide en que hay proyectos que deban aprobarse y eso se respeta. Lo que debemos de llegar es a ese balance de que se permita avanzar, de que se permita la discusión en ese y en otros temas, porque no solo se dan agenda de derechos humanos o género, tenemos bloqueos significativos en maltrato animal, por ejemplo, por poner un ejemplo. Entonces, no se trata de radicalizar, ¿verdad? Si ponemos eso, entonces no va a pasar esto, ¿no? Porque la Asamblea está conformada en temas extremos. Aquí es el punto de llegar a sentarnos y decir, bueno, vamos a aceptar ceder aquí, que se dé esta discusión, aunque nosotros no lo vamos a votar, pero no vamos a obstaculizar. Vamos a estar velando porque esa agenda de derechos humanos y de género, pues ahí esté visible. Y está en la negociación. Y aún, a veces, por más acuerdos, siempre se invisibiliza de todas maneras. Dice Fabricio Alvarado, Bueno, porque esto es un ataque a los partidos cristianos. Yo tengo un par de aportes en ese sentido. Por ejemplo, lo que dice la compañera Carla suena muy bien cuando hablamos de llegar a un acuerdo donde los partidos políticos no bloqueen con mociones los proyectos con los que no están de acuerdo. Eso suena muy bien y sería lo ideal, creo yo, y ahí es donde todos tenemos claro que pues una reforma sustancial al reglamento es necesaria. Sin embargo, ya en la práctica, cuando usted le pone un proyecto con el que algún partido político, y aquí meto a todos los partidos en el mismo saco, cuando ya usted, y aquí lo han hecho diputados de Liberación, lo han hecho diputados del PAC, lo han hecho diputados del Frente Amplio, y lo hemos hecho nosotros también, lo ha hecho don Otto Guevara con el tema de los impuestos, es decir, póngale un proyecto a un diputado al frente con el que no esté de acuerdo y ahí entonces el diputado hace uso del reglamento y a pesar de los discursos románticos de que deberíamos dejar votar los proyectos, de que deberíamos permitir, eso va a pasar, eso va a pasar. Lamentablemente, por más que lo hablemos y que todos creamos que es lo ideal en el ejercicio democrático, que lleguemos a la votación de los proyectos al final, cada diputado, y repito, ahí meto a todos, ahí me incluyo yo, ahí incluyo a todos los demás compañeros diputados, cuando veamos algún proyecto con el que no estemos de acuerdo y si tenemos la herramienta, además de que obviamente viene el lobby de los diferentes sectores involucrados que nos buscan a los diputados y nos piden haga algo para que este proyecto no pase, pues eso se va a dar. Y atendiendo un poco también a lo que dice la compañera diputada, o sea, resulta también un poco contradictorio que, y entiendo su punto y tengo claridad en cuanto al tema de la importancia de la participación de la mujer, pero precisamente con la condición que nos pone Liberación a los partidos minoritarios de no tener o de que ningún precandidato o candidato a la presidencia, pues le cierra completamente las posibilidades a la única mujer de los partidos minoritarios, que es Natalia Díaz, que sería una candidata bastante potable, déjeme decirle esto, dentro de los partidos minoritarios para ser una posible presidenta de la Asamblea Legislativa. Es la única mujer y con esa condición que nos pone Liberación Nacional, la saca completamente de participación y posibilidades. Entonces, me parece que hay un poco de contradicción en lo que dice la compañera diputada, porque realmente, precisamente al haber un acuerdo de la alianza de oposición de que este tercer año y último año legislativo sea un diputado de un partido minoritario, pues si hubiera interés realmente en que haya participación de la mujer, pues precisamente dejarían ese portillo abierto para que sea posiblemente una mujer como Natalia Díaz, que es la única mujer de los partidos minoritarios. Tenemos que irnos, yo sé que Carla Prendas quiere la réplica, pero muy rápidamente. Sí, muy rápidamente. Yo sí no coincido en bloqueo de proyectos. Yo puedo decir que yo he estado en contra de proyectos y nunca he bloqueado un proyecto ni lo haría. Soy del criterio y tengo la coherencia de que uno no está de acuerdo, vota en contra o a favor, pero no se vale el bloqueo y no lo practico. Y dos, en la participación de la mujer, lamentable, no es un hecho de incongruencia de que estemos poniendo la práctica para el tema de Natalia, sino es que se está gestando esta situación y solo hay una mujer. Entonces hay más bien que revisar la participación de la mujer en los grupos minoritarios, que creo que imposibilita. Pero bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias a Carla Prendas, a Fabricio Alvarado y a Franklin Corella. Y también a William Méndez. Y William Méndez. Vamos a una pausa.